¿Cuál es el sentido de estar en Nueva York? Y para mí siempre ha sido la gente que está acá. Es como ese lugar donde se reúnen todos los talentos del mundo y donde se reúnen todas las culturas del mundo y tratan de crear cosas. Entonces el sentido del trabajo es diferente, como que la primera pregunta que te hacen no es cuánto dinero tienes, sino es qué tan interesante es el proyecto, cómo lo piensas ejecutar y también cómo ellos pueden hacer que el proyecto crezca. Soy Daniel Zambrano, director, y hoy vamos a hablar sobre mi cortometraje In Between the Silence. Un amigo me dijo, es que en Nueva York estamos todos juntos acompañándonos en nuestra soledad, en la soledad de cada uno. Y era como, wow, tiene razón, es como tanta gente junta, acompañándose como en masa alrededor de tanta gente sola. Entonces el corto es básicamente un recorrido en tren y la vista en tren de las venas de la ciudad, que desemboca en Midtown, que es donde casi se reúne toda la ciudad en el día. In places with the ones who inspire it all. Those who keep us up when all screams to fall. Pues la llegada a Nueva York fue mucha energía y mucha información al mismo tiempo y pues también todos esos clichés que uno tiene en la cabeza de una ciudad lujosa, limpia, como que todo es perfecto, como que todo eso se va rompiendo en 2 días, en un día que uno está acá, en 1 hora, ¿sabes? Como que uno se da cuenta como, no, Nueva York es cochina, la energía es fuerte, hay que ir rápido, uno tiene que adaptarse a eso, a la ciudad, a que tienes que pensar rápido. Pero creo que lo más bonito es cuando uno llega acá y empieza a entender la cantidad de historias que hay acá y de cosas históricas en el mundo, como en Harlem la salsa, como en el Bronx el básquetbol, como en Brooklyn el arte, ¿sabes? Como que descubrir en cada lugar al que uno va, como, ay, ahí donde usted está, fue el primer Gay Pride, descubrir todo eso de una ciudad como que es muy fascinante. Entonces la libertad que le da a uno en Nueva York, tener una cámara en la mano y empezar a salir a las esquinas, a entender qué es lo que está pasando, esos movimientos comunes de las personas, es digamos que lo que me lleva a mí a tomar la decisión de empezar a grabar. Pero justo ese sentimiento es lo que hacía que de pronto yo mirara o grabara las escenas de esa forma, o de pronto yo veía ese sentimiento reflejado en las escenas que estaban al frente mío. Creo que eso también hace parte de cuando alguien está creando algo, ¿no? Tiene que sentir, tiene que tener lo que sea, o sea, alguna emoción que lo lleve que lo motive o como que le encienda esa pasión. Siempre yo estaba con la cámara en la mano tomando fotos y al principio era como más de tomar fotos, como más de empezar a entrenar ese ojo de qué es lo que uno ve, a qué se puede referir y explorar. Y un día fue como, bueno, y si hago video, ¿qué pasa? Pero pues como yo estaba recién llegado, también como que uno se acelera mucho de no, pues si voy a grabar video debe tener una finalidad y yo mismo me cohibí un poco en no, hagamos solo fotos que eso sí de pronto va a funcionar. Pero para mí la fotografía no era suficiente para lo que yo quería, para lo que yo veía. Y un día como que me arriesgué a coger mi cámara y ponerla en modo video y quedarme ahí observando la ciudad, la gente, lo que pasa. Y pues el invierno era como el elemento mágico ahí, que era pues la luz, el color que hay, el mood de la gente y cómo, digamos, emocionalmente uno los veía en la calle. Uno como que sentía nostalgia, como que sentía soledad también de ver a un personaje en la calle como moviendo solo sus manos o simplemente mirando a la ventana. Silencing the sighs. Digo, al principio prefiero como entender la escena como con una distancia y lograr como identificar, no sé, puntos o escenas o personajes que me llamen la atención y a poquitos me va acercando. En este caso, pues obviamente no me iba a volver a encontrar con los mismos personajes, pero sí ya identificaba horas del día en una luz bonita que me gustaba, identificaba como acciones comunes que la gente hacía, como por ejemplo en el puente montar en bicicleta. Y entonces por mucho tiempo estuve buscando esa imagen de montar en bicicleta mientras cruzaban el Williamsburg Bridge y un personaje como compitiendo con el tren, como compitiendo conmigo. Estoy viendo una imagen linda, una escena linda de una señora cruzando la calle
en medio de una tormenta. Y hay unos carros al frente que simplemente están esperando, pero el humo de la calle, de la ciudad, está saliendo por debajo y entonces como que todo eso tiene sentido y es como, wow, esa escena es impresionante. Can't get by, even when we see no rainbows in the sky. Y entonces después, ya en postproducción, darle un color y un sentido también, digamos que frío, era como la idea, como en imagen nosotros tener algo muy relacionado con invierno, pero que lo que íbamos narrando, lo que iba diciendo la poeta, tuviera un mensaje un poco más allá. Y entendimos que Nueva York, a pesar de ser una ciudad tan caótica y tan ruidosa, el silencio es una cosa muy diferente. Y el silencio es algo que tú puedes escoger. Es algo como que se comparte entre todos. But if you close your eyes and listen deep down in the quiet, you can hear a beam of light in between the silence. Yo creo que lo primero es uno creer en uno mismo y darse ese chance a uno mismo de explorar y de experimentar con lo que siente, como que esa fidelidad a uno mismo creo que tiene que traerla, como que depende de obviamente lo que uno quiera y con el propósito que quiera, pero si uno está siguiendo lo que uno quiere hacer, pues creo que va a llegar como, puede ser un músico, sea un pintor, sea, no sé, un arquitecto.